Las 613 leyes judías son imposibles de cumplir perfectamente, pero podemos amar como Jesús. Porque cuando Jesús nos da un mandamiento, también nos da el poder de vivirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Mucha gente está familiarizada con el capítulo del amor en Primera de Corintios. Pero ¿sabías que Pablo escribe esta sección en medio de una enseñanza sobre los dones espirituales? El contexto siempre importa en la Biblia. Obtenemos una imagen completa cuando miramos los pasajes en contexto, y ese contexto dentro de todo el mensaje de la Biblia. En este caso, hay mucho más que podemos aprender sobre el amor y cómo vivir nuestros dones en comunidad al mirar el contexto más amplio. Pero el capítulo del amor también puede considerarse por sí solo como una lista de cómo es y no es el amor. Leamos 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta lista de cosas que el amor es y no es nos muestra la diferencia entre cómo el mundo ve el amor y cómo Dios ve el amor. Veamos por un momento las cosas que no se deben hacer en esta lista. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Si le quitas el no de cada frase, tienes una lista bastante buena de cómo se ve el egoísmo. Este amor egoísta no es amor en absoluto. El amor egoísta es una promesa falsa que no se cumplirá. Si pudiéramos deshacernos de cosas como la envidia, el deshonor y las listas de cómo nos han agraviado, nos pareceríamos mucho más a la lista positiva de este capítulo. Miremos esa lista ahora. El amor es paciente, es bondadoso. El amor se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vivir estas características hará que nuestro amor se parezca mucho más a Jesús y cómo Él amó. Cuando hemos experimentado este tipo de amor, nos cambia. Eso es porque es lo que el Creador pretendía para su creación. Puede que no sea fácil, pero se nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir este tipo de amor. Podemos vivir el ejemplo que Jesús vivió y mostrarle al mundo cómo es el amor ágape real e incondicional.